Bienvenidos amigos y amigas a este espacio donde analizamos la situación que estamos viviendo desde diferentes perspectivas. Hoy vamos a hablar de los problemas éticos de la pandemia. Nos vamos a apoyar en un texto del filósofo alemán Jürgen Habermas y vamos a tratar de descubrir, de analizar en el comportamiento de los seres humanos, en el comportamiento de la sociedad, en el comportamiento de las personas, qué es lo correcto, qué es lo que debe hacerse en una situación como estas que estamos viviendo. Lo vamos a enfocar desde diferentes puntos, sabiendo obviamente que nadie tiene la última palabra, pero dándole a esto una dimensión de lo que es válido, de lo que se debe hacer a favor de la dignidad humana, de lo que debe regir el comportamiento de todos nosotros en todo momento y de manera especial en este instante en donde estamos enfrentando esta situación tan compleja que para todos es nueva, que realmente no podríamos tener una fórmula específica para asumirla. Vamos a hablar de diferentes realidades que se han dado durante esta época. En un primer lugar vamos a hablar de lo que está sucediendo en los hospitales, el tema de los triajes en los hospitales, cómo asumirlos, el tema de la decisión sobre cuándo levantar el confinamiento o el aislamiento. No es una decisión fácil, es una decisión que desde lo ético tiene que tomarse con mucha cautela, con mucha precaución. Vamos a mirar cómo el saber de los expertos también, dentro de esta dimensión ética de lo que estamos viviendo, se debe asumir de una manera como más serena que en otras oportunidades cuando estamos absolutamente seguros de que los saberes están completamente definidos. Y vamos a mirar también qué hacer con esto de dar y recibir ayudas durante esta contingencia. ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo darlas? ¿Cómo no darlas? Repito, no estamos aquí estableciendo unos juicios, sino analizando desde el punto de vista ético del comportamiento humano, de lo mejor para la dignidad de las personas, cada una de estas situaciones. Empecemos diciendo que en los dos primeros casos, en el caso de los triajes en los hospitales y en el caso de la decisión sobre cuándo levantar el confinamiento, pues hay un peligro de responder con decisiones que pueden ser contrarias a la dignidad humana. No es fácil para quien toma este tipo de decisiones, no es fácil para el personal de los hospitales, sobre todo quienes están en las unidades de cuidados intensivos, no es fácil para los gobiernos, para los alcaldes, para los presidentes, tomar decisiones al respecto, por ejemplo, de cuándo levantar el confinamiento y cómo hacerlo. Pero sin embargo, son realidades que hay que asumir y que hay que hacerlas de la mejor manera. En el caso del triaje de los hospitales, especialmente en las unidades de cuidado intensivo, tendríamos que remitirnos específicamente al significado de lo que es un triaje. Recordemos que este término se definió en tiempos de guerra cuando de alguna manera se hablaba de un método de selección y clasificación de pacientes para poder atender de la mejor manera las emergencias, sobre todo en tiempos de guerra y en tiempos también de pandemia como el que estamos viviendo. ¿Cuál es ese método de selección, esa clasificación? ¿A quién se atiende primero? ¿Quién tiene más urgencia? ¿Por qué este y no aquel? Complicado. Los médicos en esta situación se ven obligados a decidir qué enfermos deben tener como esta preferencia de atención cuando sobre todo se presenta como un desbordamiento, cuando no es posible atenderlos a todos. Y entonces aparecen unos protocolos de clasificación que no siempre están regidos por los criterios más sanos, por los criterios más dignos, por los criterios que más respeten incluso los derechos humanos. Incluso pueden ser motivaciones utilitaristas las que lleven a tomar una decisión en ese sentido. Por eso es tan difícil para los profesionales, porque ellos están, en este caso, abocados a comparar el valor de una vida humana con respecto al valor de otra. ¿Quién puede establecer ese criterio? ¿Quién puede tener la última palabra en esa situación? Algunos dicen que la cosa es sencilla, que la cosa es práctica y, por ejemplo, le dan preferencia a las personas de menor edad con respecto a los mayores. Esta persona tiene más tiempo por vivir, esta otra persona ya vivió lo que debió haber vivido. Pero nos tenemos que preguntar, ¿es ese un criterio realmente ético? ¿Es ese un criterio que realmente pueda dejar tranquilo a todo el mundo en el momento en que se toma?
No hay allí unas víctimas, unos victimarios, alguien que lleva la mejor parte y alguien que lleva la peor parte. Si estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos iguales para todos, independientemente de la condición que se tenga. Se debe decidir entonces, y eso lo tienen que tomar en cuenta los médicos, las autoridades sanitarias, se debe decidir solamente por los indicios que permitan pensar que el tratamiento tiene probabilidades de éxito. Es el último y el único criterio, no hay otro, desde el punto de vista médico. Esto que le vamos a hacer a esta persona va a resultar o va a terminar en que el problema de salud que tiene se va a solucionar, se va a menguar, sí o no. Es el único criterio, independientemente de quién sea, niño, grande, viejo, cuáles son sus perspectivas, cuáles son sus posibilidades personales a futuro. Se supone que a los médicos eso no les debe interesar. La vida hay que salvarla. Y aquí volveríamos al debate del aborto, al debate de la eutanasia, a otros tantos debates que se suscitan en torno al respeto por la vida. No es el médico un juez que determine cuáles son las circunstancias personales de cada uno de sus pacientes. Simplemente atiende al paciente y vela y procura su recuperación. El que está enfermo se debe curar, el que tiene una amenaza de muerte se le debe borrar de las posibilidades esa amenaza. Es lo que le corresponde hacer a los médicos. Por eso es que hay que tratar, en este caso, con igualdad a todo el mundo, con independencia del estatus, del origen, de la edad, de todas esas consideraciones, sobre todo por parte de los médicos. Y nadie tendría la autoridad moral para decir esto se debe hacer de esta manera, atendiendo primero a estos y de segundo a aquellos. No hay realmente un criterio ético que pueda definir esa situación. Vámonos ahora al tema de cuándo terminar con el aislamiento social. Es otro problema que desde el punto de vista ético tiene muchas implicaciones. En un primer momento tendríamos que decir que los gobernantes y las autoridades públicas tienen que evitar al máximo que las razones para levantar el aislamiento sean razones económicas y que esas razones económicas sean las que determinen la salida de las personas. Aquí hay una cosa muy difícil de asumir porque muchos dirán, pero entonces la pobreza también es una pandemia, el hambre también es una pandemia y son consecuencias de ese aislamiento prolongado que podemos estar viviendo. Volvemos al tema ético, volvemos al problema ético. ¿Qué hay por encima de salvar la propia vida humana? La pandemia amenaza la vida humana porque nos podemos contagiar y nos podemos morir. El aislamiento y las dificultades económicas y la parálisis económica amenazan la vida humana porque también entramos en un estado de pobreza absoluta. Y cuando hay pobreza absoluta viene el hambre, viene la desatención de los servicios primarios y básicos que una persona necesita para su bienestar físico, para poder seguir viviendo. Allí las autoridades deben entonces resistirse en todo momento a una tentación utilitarista para tomar la decisión. Pero obviamente para ellos no es fácil, porque las dos circunstancias, el aislamiento prolongado que inhibe la posibilidad de desarrollo de las personas, el virus por ahí regado, con amplias posibilidades de contagiar a mucha gente, pues también es otro asunto que hay que atender. ¿Cuál pesa más? Bueno, ese es el asunto, que desde el punto de vista ético prácticamente no se deberían sopesar los daños sociales y los económicos con las muertes que se puedan evitar. Lo más importante es la vida, y salvaguardar la vida prima sobre cualquier otra consideración. Sobre lo económico, sobre lo político, lo más importante y la obligación de todo gobernante es salvaguardar la vida. Entonces, por eso, desde un punto de vista ético, no se puede hablar de levantar el aislamiento para aliviar la crisis económica. No se puede hablar de levantar el levantamiento para el aislamiento, para hablar de las posibilidades de esparcimiento, de diversión, de desestrés de las personas. El aislamiento, en términos éticos, si estamos hablando de salvaguardar la vida, solamente se debe dar cuando haya unas condiciones absolutamente concretas de que la vida de las personas se va a poder salvaguardar. Las autoridades públicas entonces
en este caso tienen que poner de presente, repetimos, que la muerte de las personas es lo primero que hay que evitar. Ahora, si el confinamiento, si el aislamiento social, si todo esto que estamos viviendo como medidas gubernamentales van a desembocar en un mal mayor que la propia pandemia, como por ejemplo el hambre que se puede venir y que puede matar también muchas personas, tiene que ser un factor que ha de entrar en consideración por parte de los gobiernos. Por eso en el mundo entero aquí hay una situación muy compleja. Los unos piensan una cosa, los otros piensan otra, los otros argumentan de una manera, los otros de otra. Pero realmente esto sucede porque éticamente estamos frente a dos panoramas que son difíciles de asumir y de concluir cuál de los dos puede hacerle más daño a la vida humana. En un primer momento, obviamente la pandemia, pero también, repetimos, la pobreza extrema puede llevar a condiciones de vida nefastas y de muerte, como también el virus al que estamos haciéndole frente. Lo único que puede justificar entonces la restricción de las libertades de las personas, como en el caso del aislamiento, es salvaguardar la vida. Y lo único que podría justificar el fin de ese aislamiento es también salvaguardar la vida. ¿Qué hacer? Ahí hay una decisión difícil por parte de los gobiernos y una definición que se debe tomar con cabeza fría y con mucha sabiduría. Desde el punto de vista ético, tiene todas las connotaciones que ustedes se puedan imaginar. Vamos a hablar ahora del saber de los expertos, que desde el punto de vista ético también ha entrado como en una especie de desconcierto por parte de toda la sociedad. Esta crisis ha hecho que la opinión pública tome conciencia y que todos nosotros seamos muy conscientes de que el nivel de experticia de muchos frente a estos temas de salud, a estos temas de virus, de contagios, el nivel de los expertos tiene límites, el nivel de su conocimiento y sobre todo la manera como ellos aportan las posibles soluciones. En este caso hemos evidenciado que hay mucho por conocer, que hay mucho por analizar y por definir en torno a una situación que para todos es nueva, una enfermedad, un contagio, una pandemia que a muchos, por no decir que a todos en el mundo, nos ha cogido absolutamente desprovistos de criterios concretos para decidir qué es lo que hay que hacer. Los expertos, los llamados expertos en las circunstancias actuales, no pueden indicar con seguridad qué se debe hacer. Hay muchas opiniones, hay situaciones incluso en donde esas opiniones se encuentran de un experto a otro, pero precisamente esto es lo que desde el punto de vista ético también los expertos tienen que manejar. ¿Hasta qué punto son responsables de emitir opiniones y de dar soluciones que tal vez no conozcan suficientemente para defenderlas con todo el vigor y ante toda otra posibilidad de discusión? Claramente se ve pues que muchas de las acciones políticas que se están desarrollando y que se basan en las opiniones de los expertos no necesariamente son las mejores porque, repetimos, los mismos expertos nos han mostrado que tienen serios límites en torno a las posibilidades de ofrecer soluciones al problema que estamos viviendo. Problema ético también para los expertos. Por último, hay un problema ético también en aquello de dar y recibir ayudas. ¿Quiénes dan? ¿Quiénes reciben? ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál es la motivación de quienes brindan ayudas a las personas menos favorecidas? Hay muchas motivaciones y ojalá todas sean positivas y que sean éticamente correctas. En un primer lugar, pues podríamos decir que quien brinda una ayuda, quien da una mano a quien lo necesita en estos momentos, es alguien que está viviendo la solidaridad que ha de ser propia entre los seres humanos y que en una persona debe estar siempre presente. Somos al fin y al cabo una comunidad, no somos individuos particulares, sino que pertenecemos a un colectivo y al colectivo hay que ayudarlo, hay que defenderlo y hay que apoyarlo en los momentos de dificultad. Ahí tendríamos desde el punto de vista ético una postura correcta. Yo ayudo porque la solidaridad como ser humano me está motivando. También puede haber motivaciones que vienen desde el punto de vista de la fe, de la creencia, de la religiosidad, de la espiritualidad de las personas.
de la práctica de la misericordia, por ejemplo, en el caso de nosotros los creyentes, los cristianos. El Señor nos dejó una enseñanza y el Señor nos dice que nosotros debemos ser misericordiosos así como Dios es misericordioso con nosotros. Ahí también desde el punto de vista espiritual hay una motivación más que suficiente para ayudar a los demás. Y desde el punto de vista ético obviamente tendría también toda la argumentación clara y positiva. Sin embargo, puede haber motivaciones que no son tan sanas, que no son tan buenas y que de hecho a nivel de la opinión pública pues han sido muy criticadas. Es innegable que puede haber personas que en esta situación tengan un afán de protagonismo, de figuración, de participación política, de prebendas, que tal vez no sean obviamente las motivaciones más éticas para poder ayudar a los demás. Sin embargo, también se presentan y ahí hay una consideración ética que se tiene que hacer, que se tiene que valorar y que se tiene que denunciar si no es correcta. Las ayudas se deben dar, pero porque la gente las necesita y se deben dar de una manera transparente, diáfana, clara. Si no, no tendrían absolutamente ninguna razón de ser. Se debe tener conciencia también por parte de quienes reciben las ayudas de que realmente están siendo honestos al recibirlas. Hemos visto muchos casos de personas que han renunciado con mucho valor y yo diría con un grado muy alto de integridad personal a las ayudas que se les están brindando. Señoras sencillas, humildes, que en los barrios populares llegan con un mercado a algunas personas y les dicen, no, no me lo dé a mí, déselo a otra persona que lo necesita más, a mi vecino, qué sé yo, así sepa o no de las condiciones de los demás, por lo menos esta persona sabe que ella no lo necesita tan urgentemente como lo necesitan otras. Y puede que a futuro llegue a necesitarlo, pero en el momento, en la contingencia, en la circunstancia actual, no lo necesita y tiene el valor y la dignidad para rechazarlo. Qué grave sería que nosotros aceptáramos ayudas sabiendo que realmente no son imprescindibles y sobre todo en un contexto cuando sabemos que muchos otros realmente las necesitan. Hay que tener humildad para pedir ayuda, hay que tener humildad para recibirla, hay que tener dignidad para rechazarla y hay que tener un sentido social muy alto para sopesar todas estas cosas. ¿Realmente qué necesito? ¿Realmente qué necesitan los demás? Estas han sido pues estas consideraciones éticas sobre algunos puntos, puede haber muchos más. Pero me parece interesante, me parece importante que reflexionemos en esto, porque son como las circunstancias coyunturales más visibles a las que estamos expuestos. Cómo manejar el tema de los hospitales y de la primacía de vida para unos u otros. Cuándo levantar las medidas de aislamiento. Cómo tomar las opiniones de los expertos y cómo tomar también las posibles ayudas que podamos dar o que nos puedan llegar. Les agradezco entonces este momento para compartir conmigo un análisis sencillo, humilde, pero que yo creo que a todos nos puede dejar muchas cuestiones por analizar, por resolver, por definir y sobre todo por tomar una posición frente a ellas. Hasta pronto.